Hola, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Mi nombre es Víctor Javier, soy neurótico y bueno, tengo el placer de estar aquí. Bienvenidos sean todos. Y pues, Olivia, adelante con el taller. Gracias, Víctor. Bueno, voy a comenzar la lectura y nos dice, capítulo 10, el apadrinamiento en NA. En NA existen hombres y mujeres que se han entregado con entusiasmo al programa y sus cualidades personales les brindan la capacidad de apadrinar. Solamente tenemos que buscarlos, depositar en ellos nuestra confianza y realmente ellos van a compartir la dádiva que alguna vez recibieron. Un padrino nos enfatiza que el programa consta de 3 legados: recuperación, unidad y servicio. Y también nos enseña con ejemplo y amor que el apadrinamiento es uno de los cimientos más sólidos para la formación de nuevos líderes que sirvan con humildad y gratitud a NA. Los padrinos con más éxito son hombres y mujeres que han estado en NA el tiempo necesario para que por medio del estudio, comprensión y práctica del programa ya estén gozando de la alegría de vivir, así como de las diversas gracias y maravillas que obtenemos como resultado de la acción que solo por hoy hemos convertido en una forma de vida plena. Sin embargo, los resultados se adquieren gracias a la práctica, más que al tiempo de pertenencia en NA. Porque quien llega por, porque quien llega y comienza de inmediato a poner en práctica los principios en NA, también comienza a experimentar los beneficios del mismo y su proceso es más rápido. Además, no debemos olvidar que el proceso de recuperación de la mayoría de las veces es alegre, divertido y como dice Grover. Uh-huh. De igual importancia son la capacidad individual para comprender y tener paciencia, la disposición para dedicar tiempo y esfuerzo a los nuevos miembros y darles buen ejemplo personal, así como el padrino tiene la libertad para enfocar el apadrinamiento tal y como se lo indique la propia experiencia, pero también dentro del marco y de las directrices del programa DNA, al tratar con los recién llegados, algunos padrinos optan una manera más a menos brusca de tomarlo o dejarlo. Dicha actitud puede ser que no sea la más recomendable, pues el compañero nuevo necesita de paciencia, tolerancia y comprensión. Otros muestran una paciencia extrema y un gran interés en la persona que apadrina. También hay otros más que se mantienen al margen, confrontándose con dejar que el ahijado tome la iniciativa para hacer preguntas o buscar ayuda en situaciones diferentes. Cada uno de los enfoques a veces tiene éxito y a veces no funciona como esperamos. Sin embargo, cada padrino debe decidir cómo trabajar en cada caso particular, pero siempre auxiliado de la luz que nos ofrecen los principios espirituales del programa. El padrino también debe ser flexible, paciente, prudente y tolerante con quien apadrina. Un padrino que está haciendo la labor del apadrinamiento expresa el programa DNA basándose en su experiencia y en su proceso individual. Le, re, le reitera al ahijado que nadie es portavoz de DNA y que todo miembro es perfectamente libre de llegar a una comprensión particular del programa. Algunos padrinos hablan del programa de una manera más espiritual que otros, pero casi todos dirigen la atención a la fuente de fortaleza que es un poder superior a nosotros mismos. El padrino debe tener presente que solo compartimos experiencias, fortaleza y esperanza. Por ende, no debe imponer ninguna interpretación o enfoque personal. La relación entre padrino y ahijado es un lazo especial
que generalmente ambos viven con amor, gratitud y humildad. A veces llegan a cultivar una amistad sólida y duradera, al grado de que ambos se terminan apadrinando de manera mutua. Y bueno, este es todo el capítulo 10, Víctor, de El apadrinamiento en NA. Adelante, continuamos contigo. ¿Me escuchas ahí? Sí, ¿no? Si me escuchas, no me escuchas. Sí, Víctor, perdón, es que había cerrado mi micro. Adelante. Bueno, el apadrinamiento. Bueno, cada quien vive su propia experiencia. Mi experiencia no fue muy diferente a la de muchos otros, pero lo que sí fue diferente fue en las decisiones que tuve que tomar para cambiar de dirección. Al darme cuenta de que los formas de apadrinazgo, los tipos de padrino que encontré no me eran funcionales. Y tuve que cambiar también mi manera de hacer las cosas, porque el seguir a una persona y seguirlo creyendo que estaba en lo correcto y no era así. Estaba guiándome por un camino equivocado. Y aquellos que aparentemente tenían la experiencia del apadrinazgo no, no era como un modelo que me atrajera, sino que me acerqué a ellos más que nada por la supuesta experiencia que tenía, puesto que era uno de los más antiguos. Y cuando fui a la cita con esta persona, sacó un libro azul, me dijo, pues ahí léelo. Entonces, no hubo preguntas, no hubo diálogo, no, nada. Y pues eso no me agradó, no me gustó su manera o trato o su forma de ser apadrinado, ¿verdad? Porque pues para leer el libro, pues lo leo en mi casa y no pasa nada, ¿verdad? Pero otra vez me equivoqué y me volví a equivocar como varias veces, tomando caminos diferentes existentes dentro de los grupos. De pronto fui muy abierto, de pronto era protagonista y total que no encontraba la forma de encajar dentro del programa o que el programa encajara en mí. Hasta que me rebelé y empecé a dejarme de buscar padrinos y me puse a analizar la literatura y a investigar y empecé a darme cuenta de las formas en que yo podía cambiar, donde yo podía ser diferente. Pues no volver a permitir que nadie experimentara con mi vida, porque pues yo no quería ser
conejillo de indias de nadie, sino quería verdaderamente hacer las cosas por la vía correcta y, y hacer conocer el programa a través de la vista de otros. Era importante, pero no se pudo. Por eso es que empecé con el análisis de los pasos de recuperación desde el primer paso en adelante y yo, yo quería estudiarlos a fondo, cada uno de los pasos. Y me dediqué a eso. Si bien es cierto que en algún momento solicité orientación a la distancia de personas que al parecer comprendían mejor el programa de recuperación y me ayudaron, sí me ayudó, pero me ayudó a entender algunas cosas, pero no me dio la solución a mi problema, no me resolvió el problema. Me ayudó a entender algunas cosas, pero no me resolvieron el problema. Así que seguí en mi trabajo personal y poco a poco fui encontrando claves importantes y las fui aplicando a mi vida. Fui haciendo desprendimientos emocionales y el primer destetamiento que tuve fue el grupo. Me desprendí de los grupos en el sentido de no depender de lo que ellos decían o hacían, sino poner mi vista en principios espirituales y trabajar yo de manera independiente conmigo mismo. Y así fui encontrándome con la ayuda de Dios, fui desarrollando algunas claves importantes y fui entendiendo algunos errores que están en la literatura que me decían que era perfecto, pero no. La literatura en su interior no es perfecta. Hay errores de investigación pero que no son relevantes. O sea, los errores están ahí, pero mm, la intención primaria de lo que quiere lograr es lo importante. El camino que se había tomado para lograrlo era bueno, solo que había cositas que había que ajustar dentro de la literatura. Y en esta acción del desprenderme del grupo con amor, como dicen los de Alan, el estar ahí y escucharlos, participar y escucharlos, eh, fue bueno porque empecé a tener desprendimiento emocional para que sus palabras o sus burlas o sus comentarios no me dañaran, no me lastimaran. Y así yo no cambiar lo que yo veía como recuperación, no cambiarlo por el regreso a estar recordando la miseria que viví por muchos años. No era la idea del programa, tampoco era la idea mía. Así es que empecé a ser diferente. Hubo algunas personas que se acercaron a mí para conocer más de cerca la recuperación como la estaba viendo. Y fue bueno
para ellos como para mí. Y yo seguí en mi investigación. Así estuve en grupos virtuales y dejé los grupos presenciales porque veía que estaban demasiado esquematizados, demasiado acartonados en la intelectualidad, pero no en la práctica. O sea, podían subir y hablar bien, como lo que dice el programa, pero en sus vidas prácticas no estaba eso. Era como el tipo y el antitipo. Y así es que empecé a desarrollar más habilidades. Mis estudios, los estudios que hice en, en el seminario, en los estudios que hice de psicología y las investigaciones, me ayudaron para comprender mejor el programa de recuperación dentro de la investigación, que cada una de las cosas, por ejemplo, desde el primer paso habla de los instintos. El instinto se había desbocado. La primera pregunta que surgía en el primer paso era el instinto. ¿Qué es el instinto? En el cuarto paso lo habla más abiertamente, pero como empezamos con el primer paso, tenía que saberlo, porque si no comprendo qué es el instinto, pues ¿de qué estoy hablando? Nuestro instinto natural se desbocó, o sea, se puso en contra de mí. Entonces, ¿pero cómo? ¿Cómo es que se puso en contra de mí? Cuando investigo de manera científica más clara acerca del instinto, me voy dando cuenta de cómo funciona el instinto natural y voy haciendo un esquema sencillo de la función del instinto. Me doy cuenta que el instinto tiene, para su investigación o comprensión, su teoría del instinto, tiene tres vertientes. El instinto de conservación, el instinto social y el instinto de sexualidad. Tres vertientes. Ahora, ¿qué es lo que hace cada uno de estos departamentos? Bueno, todos están unidos para la acción de la integridad del individuo, para la conservación de la vida y la integridad física, mental, emocional, espiritual del individuo. Pero había otra pregunta que surge más adelante con respecto al instinto. Entender que los instintos se opusieron ante la aceptación, la derrota, se rebelaron. ¿Pero por qué? ¿Por qué el instinto se va a rebelar ante la aceptación de un problema? Porque los instintos estaban desviados, por eso. Porque en vez de conservar la vida, estaba contra la vida. El instinto estaba exacerbado, lleno de soberbia, y por eso se rebeló ante la idea de que somos impotentes y que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. La carencia de poder y el ser impotente. Bueno,
Entendí también que en este primer paso había un inventario y que yo tenía que hacerlo. Y empecé a trabajar ese inventario para poder estar convencido de que esto es de vida o muerte. Convencido de que esto es de vida o muerte. Si yo no llego a estar convencido de que esto es de vida o muerte, no puedo pasar al segundo paso. Puedo leerlo, pero en la práctica no voy a pasar, porque no llevo la entera disposición para hacer el segundo paso. No llevo la entera disposición para enfrentarme a los trabajos que el primer paso me está diciendo, porque es una introducción bastante fuerte la que hace el primer paso para el programa de recuperación. Una persona típica, egocéntrica, no se siente atraído por esos 5 conceptos. La aceptación del problema, la necesidad de un poder superior, la, la necesidad de un poder superior, luego uh, el, el análisis de la personalidad y la catarsis, el rehacer las relaciones interpersonales y el llevar el mensaje a otros. Una persona egocéntrica no está dispuesta a hacer esas cosas, al menos que para salvar su vida tenga que hacerlo, dice el paso. Entonces, en el inventario del primer paso, el entender cómo se arruinó mi vida o cómo mis pensamientos se torcieron, fue otro dilema, porque cuando mis pensamientos se torcieron y por qué se torcieron. Y ahí empecé a profundizar también sobre ese asunto. ¿Cuándo y por qué se torcieron los pensamientos? Porque el instinto está en contra de que yo me recupere. ¿Y cuándo se torcieron mis pensamientos? Así que comenzando así la investigación por cada uno de los pasos, de manera minuciosa, fui sacando claves importantes para hacer para hacer un, una teoría de trabajo práctico. Y fui practicando de nuevo los pasos de recuperación, pero ahora con análisis consciente del problema y entender la real situación interior que no me permitía avanzar en mi recuperación. Así que fue ese principio donde la literatura y la investigación me empezaron a llevar a claves importantes, donde independientemente de haber desarrollado el desprendimiento emocional, no solamente con los grupos, y con todas las personas, y no ser dependiente emocional de nadie, no tener una relación enfermiza con nadie. Para mí fue muy importante la práctica que tuve 4 años en el grupo de oración y meditación, porque pues ahí tuve la oportunidad de no solamente apadrinar en el sentido del programa de los pasos de recuperación, sino también tuve el foro para estar hablando de esto y también tuve la oportunidad de apadrinar en el sentido del servicio, en la práctica de los 12 pasos de recuperación, y fue una experiencia difícil, dura, pero al final de cuentas con lecciones muy importantes para el desarrollo de la personalidad. Por eso, toda esa experiencia que
uno viene arrastrando los, los casi 5 años que estuve en la prisión, fue para mí importante, porque en la prisión lo que hice, aparte de practicar el programa de recuperación, lo que hice fue el trabajar con el segundo paso en un inventario de revisión de todas mis creencias. Tenía el tiempo suficiente para hacerlo. Eh, Me ponía a estudiar desde que entraba a la celda a las 6 de la tarde y algunas veces me amanecía en el estudio hasta las 6 de la mañana estudiando sobre estas cosas. Analicé mi fe y mi postura de fe. Usé como base 5 escrituras, 5 Biblias, una, una concordancia, ¿verdad? Y fui analizando cada una de las enseñanzas que comprendía, las fui repasando y afirmando, quitando cosas, poniendo cosas, comprendiendo nuevas cosas. Y ahí estuve durante un buen tiempo trabajando en eso, revisando las enseñanzas y doctrinas de otras congregaciones. Todo eso lo tuve que vivir y mis propias creencias, trabajar con mis memorias históricas, con mi memoria de conciencia y posteriormente con la memoria de reacción, que fue la más importante a desarrollar dentro de la prisión. La memoria de reacción. Me propuse desde que llegué no reaccionar a ninguna actividad pendenciera o provocación. Y fue una gran experiencia dentro de la prisión. Y ahí pude comprender mejor la presencia de Dios en mi vida, porque las circunstancias fueron haciendo que el departamento de psicología me llamara para ayudarles en relación con los grupos de recuperación. Y, y la comandancia también me apoyaba. Y así también llegué a tener relaciones con el narcotráfico dentro de la cárcel, con la finalidad de ayudarles a entender su enfermedad. Y fue muy interesante todo eso porque todas esas cosas me ayudaron a, a trabajar sin temor alguno eh, con todos los presos, porque tenía que sacarlos, tenía que guiarlos, sacarlos y volverlos a meter, ¿verdad? A la hora, con ayuda de los guardias, claro, pero yo era el encargado, como un capellán, sacarlos, meterlos, guiarlos y reportarlos si se brincaban a otras áreas, etcétera. Y ellos lo entendían, los presos entendieron eso, porque yo, preso también, hablé con ellos con toda claridad, de que yo no estaba haciendo las cosas por deseo personal, sino que la propia prisión me estaba invitando para que hiciera ese trabajo y lo acepté por el bienestar del grupo. Y así estuve trabajando con la congregación y elegí yo, porque anduve, antes de elegir una congregación, anduve revisando algunas. Unas ya las conocía porque en una de ellas pues ya había sido predicador 7 años y fui copastor en esa religión. Y, pero no.
no me interesaba la forma en que se iban llevando las cosas dentro de la prisión con esa religión, así que no me interesó eso. Y estuve escuchando a otros, pero que sus entendimientos eran fuera de la escritura, teológicamente hablando, doctrinalmente estaban fuera. Entonces, um, estuve visitando otra congregación que parecía un poco más um, disciplinaria, pero tampoco eran muy dadivosos, ¿verdad? Pero no eran realmente disciplinados. Eh, bueno, me tuve que quedar con la congregación de los testigos de Jehová, porque ellos eran los más disciplinados. Y yo les dije ahí a los testigos de que yo no era testigo de Jehová, que no me interesaba, pero que sí necesitaba un lugar de refugio y que si me permitían estar con ellos ahí, que yo no iba a envenenar a nadie con una enseñanza diferente a la de ellos, porque teníamos afinidad en algunas instrucciones, en algunas enseñanzas, aunque había enseñanzas que yo no estoy de acuerdo. Y se los dije claramente a la persona encargada. Y la persona encargada dijo, adelante. Y así, cuando menos pensé, ya estaba dando charlas con ellos acerca de la escritura, acerca de los temas que ellos trabajaban, excepto de las doctrinas donde yo no estaba de acuerdo. Esas yo no las tocaba. No iba a hablar una mentira, así es que no iba a hacerlo. Y no tenía por qué tocar esas enseñanzas, porque no. Había otras cosas que sí eran importantes, como un librito que tiene que la Biblia enseña, ¿no? Pero que también hay unos puntos ahí que no estoy, por lo menos yo formalmente no estoy de acuerdo. Pero bueno, eso no me quitó que fueran mis compañeros, que me ayudaran, porque la verdad sí me ayudaron muchísimo, ellos dentro de prisión y fuera de prisión también me ayudaron mucho. Ellos me manifestaron sinceramente su amistad y les estimo mucho como seres humanos, como personas, aún dentro de su religión, como testigos de Jehová. Magnífico, muy bien. Pero, pero yo no soy miembro de eso, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas que yo viví, las vueltas que se me dieron, me hizo la vida hacer, me ayudó porque también me puse a estudiar ahí en la prisión. Yo dije, yo no vengo aquí a perder el tiempo. Todo lo que pueda aprender, lo voy a aprender. Todo lo que me den para desarrollar, lo voy a desarrollar. Y así lo hice. Tuve tres cursos que, que nos ayudaban para desarrollar cualquier, mm, cualquier tema. Aunque yo ya traía la habilidad, pero en este sentido eran temas prácticos, ¿verdad? Eh, tomar cualquier cosa que yo no conozca, pero que sea un oficio, como que, bueno, pues la carpintería, la albañilería, em, los problemas laborales o cosas así, cualquier tema. Me dieron todo el esquema para poder hacer una conferencia profesional, tal como lo va estipulando su manera, su situación.
Y estos reconocimientos que se nos dieron, más que reconocimientos, son certificados, donde la Secretaría de Educación Pública en México los avala y donde se nos da una licencia para poder vender conferencias en toda América. Sí. Y ahora, pues con la cuestión del Internet, pues no hay fronteras en ese aspecto. Bueno, todas estas cosas tuvieron que pasar para que dentro de mi crecimiento espiritual también pudiera haber una situación ética, moral y profesional. Aunque dice que el Alcohólicos Anónimos, pero Alcohólicos Anónimos, yo no soy Alcohólicos Anónimos, no debe de ser profesional, ¿verdad? En cuanto al paso se refiere. Pero cuando yo hablo de profesión o profesional, como la escritura lo estipula, que nosotros estamos haciendo una profesión de una fe. Y ahí es donde viene lo profesional, lo ético y lo moral. Y, y en el trabajo de la ética y la moral, que no voy a explicar, pero en este trabajo era ser rectos, rectos contra viento y marea, guste o no le guste, esto es así. Entonces el programa de recuperación lo fui viendo con mayor claridad, con más precisión, y entonces desarrollé dentro de la investigación, sin romper con el programa de recuperación, sino enriquecer el programa, no romper con él, sino enriquecer. Yo amo los 12 pasos de la recuperación como las tradiciones, pero sin romperlo, pero enriqueciéndolo, empezamos a trabajar con otras personas, dándole el mismo esquema que a mí me dio un resultado, ayudándoles a comprender qué significa el instinto, cómo funciona el instinto, cómo trabajan nuestras emociones, cómo la energía no se pierde, se transforma desde un deseo que que se une a un placer y se convierte en un movimiento o bien una emoción, donde el pensamiento lógico, espiritual, tiene que entrar ahí para poder gestionar esa emoción y que esa emoción me lleve a la práctica del amor y no a la práctica del egoísmo. Pero al aprender a gestionar las emociones, seguíamos batallando con el otro asunto, las emociones aprendidas. En este caso, lo que se denomina memorias de reacción. Porque si bien uno se encontró con el dilema de que en el cuarto paso se había reconocido todo y habíamos intentado perdonar y cambiamos algunas ideas con el diálogo con el padrino, la madrina, pero pues ahora había que cambiar de formas de ser. ¿Y cómo? Si el cuarto y el quinto paso no me cambian la manera de ser, me cambian la manera de entender. Entiendo cómo enfermé, entiendo que debo de perdonar y soltar. Entiendo que no, mis padres no fueron del todo culpables o responsables de todas las cosas. Comprendo de mis juicios infantiles, hasta el sexto paso, donde habla de esos juicios infantiles. Pero, pero, ¿cómo puedo dejar de reaccionar? O sea, si seguimos siendo iracundos, ¿cómo puedo dejar de reaccionar? Yo dije que cuando me metí en prisión, dije yo, no voy a reaccionar. Y me dediqué a no reaccionar.
De esa manera estaba practicando el paso 10, cambiando la estructura, el entendimiento de mis memorias de reacción, con la ayuda y el poder de Dios, porque sin la ayuda de Él no podía hacer las cosas. Así es que empecé a cambiar esas estructuras en mí y empecé a amar a mis enemigos, a perdonarlos. También desarrollé ahí no solamente esa habilidad de amar a mis enemigos, sino que liberarme del resentimiento, del odio y la venganza. Nunca planeé nada contra las personas por las cuales yo estuve en prisión. Nunca, nunca planeé absolutamente nada. Hubo solamente cuando yo llegué a una reacción de enojo y de agresividad porque creí que habían lastimado a mi hermano, pero no. Fue un accidente que él tuvo, vinieron y me lo explicaron y eso pasó. Pero sí tuve una reacción agresiva. Cuando recién llegué a prisión y pasó eso y, y pensé en matar en ese momento. Cuando una persona me dice, si quieres lo hacemos. Había guerras del cártel acá afuera y inmediatamente dije, no, 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 no es así. Ahorita estoy molesto, por eso hablo así, pero no es así. Y eso cambió. Esas fueron mis primeras reacciones y eso cambió. Entonces, eh, ahí fue donde empecé a desarrollar el tema de las memorias y principalmente las memorias de reacción. Yo me había liberado de la ira porque ya había empezado con ese tema desde antes, pero no lo había esquematizado tan claro como hoy lo veo, porque había otro asunto importante ahí que yo quería entender mi proceso de recuperación para poder compartirlo, porque si solamente entendía la teoría y dejaba el análisis solamente entre Dios y yo, pues cómo iba a sacar una teoría práctica para compartir con otros y poder ayudar a otros y que otros también fueran libres como yo me sentía libre. Y empecé a desarrollar esquemas más claros, más definidos para poder ayudar a otras personas. Y toda la experiencia desde los primeros años que llegué a Alcohólicos Anónimos, el primer año, hasta, hasta hoy, desde los 20 años hasta hoy que tengo 44 años, ¿verdad? Eh, Tengo toda esa experiencia sobre mi situación que iba hacia adelante y luego hacia atrás, hacia adelante y luego hacia atrás, pero hoy no, hoy no hay retrocesos, permanecemos y vamos hacia adelante, ya no hay retrocesos en ese aspecto. Y si hay algún pequeño revés, pues podemos arreglarlo porque hemos aprendido a manejar, eso es otra cosa, nuestras emociones, nuestros temores, ansiedades, ¿verdad? Para que no nos hagan daño físicamente y para no hacerle daño a otras personas. Y todo esto, ¿verdad? En un paquete de apadrinamiento. Y como alguien un día me sugirió que diera terapias de recuperación,
y que le pusiera un precio. Me pareció justo, porque sí, yo hoy sé que lo que, que lo que vengo practicando da resultados más rápidos, de una forma más sencilla. Y bueno, empezamos a trabajar con eso y así llegué a ser facilitador emocional, psicoterapeuta, facilitador emocional, con la misma licencia que se me da para, para hacer conferencias y con el apoyo de otra licencia que tengo como psicoterapeuta familiar para resolver problemas de primer nivel en la familia, es decir, para prevenir los problemas de familia. Entonces, todas esas cosas me han apoyado para lograr hacer esta situación de un apadrinamiento más efectivo, pero que no depende de mí la efectividad, sino depende de la confianza que la persona tenga conmigo y mm, depende de la obediencia que ellos tengan a los principios que les explico, porque uno no puede entrar a la casa de ellos, a su mente, y decir, bueno, voy a arreglar esto. No, uno no puede hacerlo. La persona misma tiene que hacerlo. Uno solamente es una guía. ¿Y qué es lo que buscamos? Que las personas sean libres, que las personas aprendan a amar, que las personas aprendan a tomar decisiones personales y que las personas logren comprender la práctica del programa de recuperación y puedan compartirlo con otros, pero que sea el esquema, que sea amoroso. No es el hecho de destruirlos como los vamos a construir, ¿no? Es el hecho de entender el potencial que ellos poseen, la fuerza que ellos tienen de su fe, de su fe y confianza en el programa, en su Dios personal, y tomando de sus propias fuerzas y de sus propias necesidades, de sus propias ganas de recuperarse, darle las herramientas para que trabajen con ellos mismos y puedan ellos evaluar lo que ellos mismos están haciendo. Y las personas obtienen resultados. En todo este esquema que les digo del programa de recuperación, hoy en día no solamente trabajo con el programa, sino que incluyo el razonamiento bíblico. ¿Por qué? Porque en el razonamiento bíblico están estos principios. En el razonamiento del apóstol Pablo, de Pedro, de Juan, están estos principios, pero mucho más en el razonamiento teológico del apóstol Pablo, ¿sí? Como lo que dice en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, donde nos habla de la abstinencia, el primer paso, y nos habla de un cambio de comprensión, de entendimiento, abstinencia y un cambio de pensamiento. Y habla de un dolor, del sacrificio, de ya no practicar un defecto de carácter o pecado, como una ofrenda buena para Dios. Habla del segundo, el tercer paso. Ahí nada más en esos dos versículos habla de eso. Primero, segundo y tercer paso, ahí están. Y así podemos ver otras cosas, como por ejemplo
donde nos habla del 10º paso. Primera de Corintios, Segunda de Corintios capítulo 10, versículo del 3 al 5. Dice pues nuestras facultades, las guerras de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en el Espíritu de Dios. Entonces, ¿cuáles son las armas de nuestra milicia? Nuestro es Las armas de nuestra milicia son nuestras facultades mentales. ¿Cuáles facultades mentales? La imaginación, la memoria, eh, la inteligencia, imaginación, memoria, inteligencia, el libre albedrío, la libre decisión y la voluntad. 5 facultades mentales. Y estas facultades mentales se vuelven poderosas en Dios. ¿Para qué? Para derrumbar lo falso que está dentro de nosotros, los argumentos falsos que nos hacen sufrir, las falsas fidelidades, las falsas creencias que nos hacen sufrir. Dice, detengan su pensamiento y verifiquen estos principios para ver si son apegados a la decisión de Dios. Entonces, cuando está hablando de eso, de no crean a todas las personas, sino que analicen sus palabras, estudienlo todo y retengan lo bueno. Todas esas son palabras del apóstol Pablo. Entonces, cuando nosotros nos vamos dando cuenta de que ahí está el programa también, y que lo ve de una forma, bueno, él no puede hablar de emociones porque uno entendía las emociones, no hablaba del instinto porque uno comprendía acerca del instinto, pero sí hablaba de 2 leyes, la ley del espíritu, la ley de la mente y la ley del instinto natural, que él llamaba la ley de la carne. El instinto sujeto a las memorias de reacción. El instinto reaccionaba. Como decía Pablo, es que lo bueno que yo quiero hacer no lo hago, más lo malo que no quiero hacer, esto es lo que hago. ¿De qué está hablando? Está hablando de la lucha que todos hemos vivido. Una lucha contra el instinto natural, pero no sabíamos cómo pelear, cómo desintoxicar al instinto para cambiar nuestras acciones. Pero cuando entendí lo que dijo Grover claramente sobre la causa inmediata y la causa remota, eso me dio mucho más luz y amplitud sobre el tema de las memorias. Y que tengo que curarme en tiempo presente, en la causa inmediata, pero, pero ¿dónde está la causa inmediata? O sea, ¿cómo está el asunto aquí? Entonces entiendo que la causa remota es la memoria histórica y la memoria de conciencia, es la causa remota, pero la causa inmediata es la reacción, la memoria de reacción que está unida como resultado de la historia y la conciencia. Como resultado de eso está mi reacción, como reacción, que no tiene nada que ver ya con el pasado, que es algo separado del pasado, que es una orden establecida hacia el instinto desde el corazón humano. Entonces, cambiar esa reacción y cambiar la información de esa reacción estaba en el 10º paso. Grover no le puso pasos, ni dijo, esto lo podemos hacer así en el paso tal, ¿no? Pero el descubrimiento que hizo Grover ha sido fundamental para comprender cómo desarmar esta manera de ser y, y reeducarnos en una nueva manera de pensar y reaccionar. Y es la parte más dolorosa. El cambiar es la parte más dolorosa y para unos les resulta muy difícil,
pero no es imposible. Se puede lograr, porque si yo derribé la ira, yo no soy iracundo. Se fue la obsesión por quitarme la existencia. Se fue, aprendí a tener control de la ansiedad y otras emociones que me llevaban a la depresión. Entonces, si aprendí todo eso, yo humano, tú humano también puedes hacerlo. Porque lo que un humano hace, tú también lo puedes hacer. Y si yo siendo humano puedo entender que estoy blanco como la nieve porque he seguido ciertos esquemas y blanco como la nieve en el sentido de que Dios me ha perdonado completamente el pasado y yo no tengo ninguna deuda con el pasado, excepto con la deuda que tengo con el banco, nomás. Pero ellos fuera, no. Entonces, el asunto, pues, aquí es aprender a vivir con uno mismo, amarse a uno mismo. Y esa fue la otra parte, ¿no? El otro descubrimiento sobre la inteligencia emocional, el análisis, estudio y sacar de la inteligencia emocional cosas que enriquecieran el programa que estábamos estudiando. Todo esto, lo que nos dijo Grover acerca de las memorias históricas, que el problema no era la historia, que el problema era la forma en que yo veía la historia. Y eso me hace recordar cuando en un bar me encontré a un español, o nos encontramos, y, y empezamos a hablar de la historia de México y España y eso. Y entonces él me decía, pero pues los españoles los vemos diferente, ¿no? Porque tenemos una visión diferente de la historia. Claro, ustedes fueron los conquistadores y nosotros fuimos los conquistados. Pues claro que lo vemos diferente, ¿no? Para muchos la Malinche fue traidora, etcétera. Bueno, empezamos a hablar de todo eso, ¿no? De la historia y hacer comentarios sobre esas cosas. Pues al final nos hicimos buenos amigos y, y bueno, el asunto es que ahí, cuando conversamos de la historia, de cómo él veía las cosas, de cómo yo veía las cosas y cuál era la realidad entre su visión y mi visión, cuál era la realidad de ellos, de la gente que vivía en aquel momento en Tenochtitlan o en cualquier parte de México, ¿no? Los aborígenes. Entonces, eh, el punto de vista cambia cuando empezamos a razonar, cuando empezamos a pensar, cuando logramos tener, no encendernos en nuestras emociones, sino ver las cosas con parámetros históricos y no meterse con prejuicios adquiridos por la cultura, ¿verdad? Entonces, eh, eso se torna diferente. El diálogo es completamente diferente, es un diálogo más inteligente, más astuto, donde podemos sacar luz de la historia, una nueva comprensión de las cosas. Bueno, dentro de todos esos diálogos que uno hace, vamos aprendiendo nosotros a, a lograr amalgamar la visión de inteligencia emocional, los pasos de recuperación, de recoger lo que el doctor Grover, el trabajo que el doctor Grover hizo y darle vida a ese trabajo a través de una nueva comprensión, porque nosotros hoy tenemos un nuevo lenguaje. ¿Por qué tenemos un nuevo lenguaje? Porque el doctor Grover escribe por allá en 1960, hasta el 70 escribe Grover, pero el programa de recuperación fue escrito en 1935 y para esto la ciencia ha ahondado en muchas más cosas que nos pueden ayudar a
tener más clara la visión práctica del programa de recuperación. Y eso es justamente lo que he venido haciendo, trabajando con el programa C. ¿Qué tiene que ver todo esto con el apadrinamiento? Te preguntarás tú. Y yo tengo la respuesta para ti. Tiene que ver mucho porque si nosotros decimos tenemos lo mejor de la religión, a ver, dime, explícame cómo, ¿por qué dices eso? Explícame. Teológicamente explícame por qué me dices tú que esto es lo mejor de la religión. Y si tú dices que tienes lo mejor de la ciencia y estás hablando de la psiquiatría o de la psicología, explícame dónde están esos esquemas psicológicos, dónde están esas cosas. Si no entiendes, no entiendes, ¿verdad? Pero si tienes visión y comprensión científica de las cosas, te vas a dar cuenta dónde están esas cosas y cómo se manifiestan. He dicho, aquí hay tipos tres tipos de teoría en el programa de recuperación, aunque no las hayan escrito para ese esquema, pero cuando lo esquematizamos de esta manera, aquí hay psicología inductiva, ¿sí? También tenemos la logoterapia, la terapia a través de la palabra, la logoterapia. Y también tenemos psicología gestal, gestal, perdón, inductiva conductual, gestalt y tenemos la logoterapia dentro de los 12 pasos de recuperación. Pero para poder esquematizar y hablar de cada una desde el punto y ángulo científico, pues ya es otra cosa. Pero el asunto es este, pues, de que aquí no se trata de derrumbar al principio, se trata de enriquecer el principio. Es como si mis abuelos me dejaron una casita así maltrecha, pero me ha servido porque ha sido mi refugio, pero como ahora hay innovación, nuevos materiales, etcétera, no destruyo el cimiento, pero sí mejoro la construcción, hago reformas y las mejoro y vivo más cómodo, más seguro en una construcción así, porque la engrandecemos, no derrumbamos la casa del abuelo, sino que la hacemos más hermosa sin que pierda su propia forma o su propia arquitectura, sino que protegemos la arquitectura y le damos un punto de modernidad en ciertos aspectos y la mejoramos, no la empeoramos, la mejoramos. Y no estamos desarrollando otro programa como unos sí desarrollan otros programas que no son los 12 pasos de recuperación. Por ejemplo, si me hablas de ACA, ACA es un sistema complejo de, de psicología, ¿verdad? Para lograr la liberación de los traumas de las personas. Tienen que recorrer un camino largo, ¿verdad? Es, básicamente yo diría que estudiar en ACA es como sacar una licenciatura. Y bueno, pero está bien, es su situación ahí donde hablan del interior y todas esas cosas. Que acá no necesitamos tanto tiempo para recuperarlos. Ellos sí. Y tal vez les ayude a algunas personas. De 100 personas que comiencen un trabajo como ese, quizás 10 o 4 logren el objetivo. Sí, es como cuando llegamos a la universidad y nos vemos todos en el salón y vemos que aquí estamos 50 y ya medio año pues ya nada más estamos 20 y ya al final pues ya nada más estamos 10 o 15 y de los 15 pues hay algunas personas que van a ser verdaderos profesionales y otros simplemente van a guardar su certificado. Pero bueno, el asunto aquí es el análisis sobre todas estas cosas para yo no darles un producto
de experimentación. Porque si ya 100 hombres experimentaron, fueron los primeros en experimentar este esquema antiguo, pero que se puede mejorar. Entonces, eh, ahora, ahora con la nueva comprensión de las cosas, hacemos las cosas más sencillas, más claras, más dinámicas, y las personas pueden recuperarse más pronto. Por eso Grover decía, entre, entre más, entre tus problemas, entre más grave sea tu problema, más sencillo es de corregir. Decía Grover, ¿no? Sí. Bueno, Grover me enseñó de la sanidad de las emociones, yo le creí y hoy no le creo, estoy seguro. Estoy seguro porque percibo la salud en mi propia vida. Y por eso, cuando hablamos del apadrinamiento, desde mi propio ángulo personal, digo, yo no experimento con la gente. No, no, yo no llego a ver si de atino. No. La responsabilidad mía es instruir una y otra vez hasta que él comprenda bien el sistema y lo pueda practicar. Apoyarlos en sus intentos hasta que llegue a perfeccionarse. Y cuando llegue a perfeccionarse, ya no va a necesitar hacer un inventario. ¿Por qué? Porque su mente va a trabajar sola. Porque ya aprendió por instinto, ya aprendió a ser diferente, ¿verdad? O sea, crear un hábito, una nueva forma de ser, una nueva forma de pensar. Y para crear un hábito, pues no son 2 meses. Puede ser menos o puede ser más y eso depende del individuo y del problema que tenga. Pero de que se va a sentir bien, se va a sentir bien. Cuando le vamos enseñando a razonar sobre el problema que tiene y a pensar cómo puede resolverlo. En fin, como yo no tuve un apadrinamiento dinámico y práctico y claro, yo decidí investigar. Y he tenido apadrinamientos esporádicos con alguien para preguntarle sobre alguna situación o algunas cosas, pero son mínimos, porque hoy en día el hecho de tener un grupo de libre expresión y tener un grupo donde las personas se sientan en confianza y puedan preguntar y podamos tener un apadrinamiento abierto, informal, ¿verdad? Y aunque a veces suenen las palabras duras, pero no se pueden decir de otra manera. ¿Por qué? Porque estamos hablando con sinceridad, con verdad. Entonces, eh, y eso no es excusa, porque no somos groseros, sino que tratamos de razonar, de pensar para que ellos puedan comprender cuál es su realidad interior, de qué lado estás. ¿Estás de la recuperación o estás del lado de la enfermedad? ¿Defiendes más a la enfermedad que a la recuperación? ¿O verdaderamente estás recuperando y la enfermedad va quedándose atrás? Que no somos perfectos, no somos perfectos, pero sí, nuestras vidas son óptimas el día de hoy. Podemos tener relaciones sanas, podemos tener discusiones sanas, podemos aprender a callar o hablar, según sea el caso. Entonces, no buscamos convertir a nadie, ¿no? El foro de libre expresión es para que cada quien exprese lo que percibe, lo que siente en su vida, cómo la vive, con la libertad de hablar del Dios que le dé la gana.
Nosotros no le vamos a tapar la boca, ni nos vamos a burlar de ellos, ni le vamos a decir estás equivocado, ¿no? Yo creo de esta manera. ¿Tú crees de otra manera? Está bien, no hay problema. Sí, para mí no hay problema. Y la cuestión es cuando no estás fuertemente convencido de tu fe, y como uno ya tiene una fe bien definida doctrinalmente y en la enseñanza, pues las personas pueden sentirse aludidas, pero no es la idea. La idea es la exposición de la idea, no la imposición de la idea, porque ahí no hay ningún requisito, no hay ningún requisito ahí, nomás el deseo de recuperarse y ya está, no hay más requisitos. Entonces, por eso es un foro de libre expresión, palabra en acción, porque estamos hablando, como dijo Arjona, ¿verdad? Estamos hablando de verbo, no sustantivo. Estamos hablando de realidades. Por eso, este lunes pasado que cumplí años y que estuvimos ahí en el grupo, para mí fue impactante los testimonios de las personas, testimonios de que se están recuperando y mm, que han superado algunos temas ya en sus vidas y otras personas de poco ingreso que están aprendiendo a tomar nuestra visión y ya se sienten bien, ya comienzan a desarrollarse bien. Si perseveran, de seguro, en unos meses más adelante van a hablar de su recuperación. Si persevera en ese asunto. Pero bueno, eso no está en nosotros, está en ellos. Y bueno, pues fue impactante para mí todo eso. Yo había tenido otras convivencias de cumpleaños en otros grupos, pero nunca me impactaron tan fuertemente como el lunes pasado. Porque todos los que estaban hablando eran frutos del conocimiento que Dios nos ha dado a través del tiempo. Esos frutos son de Dios. Esas personas que se sienten mejor son frutos de Dios. Sí, son testimonios vivos de que el programa funciona y funciona bien. Y ellos vienen de diferentes grupos, pero es satisfactorio poder trabajar con el apadrinamiento informal y formal. ¿Y por qué? ¿Por qué la psicoterapia? Bueno, porque necesitamos dinero para vivir. Y créame que lo que trabajo no me resuelve las cosas, no me las resuelve, pero sí me ayuda. No me resuelve económicamente, no me resuelve todo, pero sí me ayuda. Y, y con eso puedo vivir un día a la vez. Y así que de esta manera queremos actuar con dignidad, porque ya a nuestra edad ya no tenemos tiempo que perder. Si las demás personas quieren perder su tiempo, pues que lo pierdan. Pero cuando estamos hablando de una hora de psicoterapia, estamos hablando de una hora de vida. Y a mí me gusta que las personas aprendan,
y desarrollen y se sientan bien. Por eso para mí es más formal que una persona haga una hora de psicoterapia conmigo, de que me esté preguntando ahí en el foro, porque en el foro es informal y no se puede dar tanto detalle, porque sus problemas son individuales. Y aunque tengan el mismo problema, como el trauma, el miedo de salir a la calle, que cada persona es diferente su trauma, el miedo es el mismo, la misma emoción, pero su trauma es diferente y su tratamiento tiene que ser diferente. En- Debe de ser personalizado, pero para mí el apadrinamiento formal, por así decirlo, o la ayuda formal, para no nombrarle apadrinamiento por aquellos que tienen prejuicios, la ayuda formal se da en la psicoterapia, porque ahí ya podemos hablar en privado, podemos hablar anónimamente y podemos ayudarla mejor que estar en público. Bueno, pues hasta aquí les dejo este asunto del apadrinamiento. Y la verdad, hoy no quiero hacer un análisis crítico de los apadrinamientos negativos existentes, ¿verdad? Sino simple y sencillamente quiero presentarles mi propia experiencia y cómo he tenido. Yo dependo del programa de recuperación, no dependo de un grupo, dependo de Dios y el programa de recuperación, no dependo de un grupo. Un grupo me ayuda, me fortalece y me enriquece, pero no dependo de él. Dependo de mi práctica sincera, honrada, de los pasos de la recuperación. Gracias, muchas gracias. Que tengan una linda tarde. Bueno, Gracias, Víctor, por tu hermoso Olivia, compartir. Bueno, vamos a la etapa de preguntas. Ya había una por aquí en el chat desde hace rato que dice, inteligencia, creatividad, ¿qué más? Si puedes ampliarle de alguno de los temas que estuviste mencionando. Hablaste de, ay, no me acuerdo, pero por ahí. Adelante. O no sé si la compañera nos puede aclarar en qué parte fue eso. ¿Me escuchan? Sí, sí te escuchamos, sí te escuchamos. Ah, Ah, bueno. ajá. Mm, Bueno, es bueno, que entonces, no entiendo a qué se refieren. sí, Por ejemplo, exactamente. Nada más es inteligencia. Ay, 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 espérame. Ya había quitado el mensaje. Dice, inteligencia, creatividad, ¿qué más? creatividad, ¿qué más? Bueno, Ajá. yo no sé a qué se esté específicamente refiriéndose, ¿no? Pero yo lo que estoy hablando es de los descubrimientos que hemos venido haciendo acerca, dentro del el análisis de la psicología, eh, es- en base al programa de recuperación, hemos eh, aprendido, por ejemplo, de los instintos naturales, comprender mejor el instinto natural, cómo funciona,
¿Cómo puedo gestionar adecuadamente mis emociones? Estamos hablando ya de inteligencia emocional en ese aspecto, ¿verdad? Y, mm, y también, pues, estamos hablando de la psicología conductual, inductiva, como de logoterapia y también de psicología gestalt. Entonces, de eso es lo que estaba hablando, ¿no? Y el programa de recuperación. Y sobre las opiniones del doctor Robert Grover, que en conjunto, todo esto en conjunto, nos da una idea más clara y práctica de, de cómo trabajar este programa de recuperación. Gracias. Gracias, Víctor. No sé si alguien tenga alguna pregunta de viva voz, compañeros. Pueden levantar su manita o también las pueden hacer a través del chat y les vamos dando lectura. Si no, hoy nos vamos temprano, ¿verdad, Víctor? Sí, comemos más temprano. Sí, pero déjame ver, creo que ya le va. Ah, no, no, no. Bueno, Yo pues tengo una duda, padrino, una duda, nada más, una duda. Una duda sin ofenderte y con todo mi respeto. Una duda. ¿Cómo es la vida en una cárcel? ¿Cómo es pasar el mensaje en una cárcel? Ese dolor, esa impotencia. Bueno, yo nunca estuve impotente. De verdad. Fíjate que cuando salí de la cárcel, de la prisión, y fuimos a un Oxxo a comprar un café, y me pregunta un coordinador de Alcohólicos Anónimos, me pregunta, ¿y qué se siente ser libre? Así, ¿no? Pues no sé, le digo, porque yo nunca he sido preso. Yo siempre he estado libre. Yo nunca estuve preocupado por lo que estaba fuera de la prisión. Yo siempre pensé que la prisión era como un barco, que un día va a llegar a puerto y voy a bajar de ese barco, que estaba en un viaje simplemente. Así es que no, yo no me sentí libre. Tampoco me sentí frustrado porque no tenía tiempo para eso. Estaba en el estudio, en el análisis, en el ayudar a otras personas, en predicar en tener el secretariado dentro de Alcohólicos Anónimos. Estuve la mayor parte del tiempo, los 4 años que estuve ahí, 4 años, casi 5 años, estuve como secretario de ahí, y no porque ellos en algún momento me hayan puesto, ¿no? Sino porque el departamento de psicología que era encargado de ese punto, ellos me instalaron ahí, ¿verdad? Que era una psicóloga y un psicólogo. Que hubo presiones de parte de los demás, sí, pero a mí no me amargó eso, porque mi mente no estaba en ellos, no estaba en odiarlos, no estaba en odiarlos, no estaba mi mente en eso. No sé, yo puedo ver el enojo, la frustración, el resentimiento y el odio que tienen las personas dentro de prisión, pero esa persona no fui yo. Yo no viví eso, porque yo ya llevaba escuela del programa. No, no viví eso. Entonces, no te puedo responder eso desde el ángulo de la frustración, el enojo, la ira. No, porque yo no la viví. Yo no la viví. Y mm, yo creo que habrá por ahí algún preso, ¿verdad? Que pudiera dar testimonio de la forma en que yo estaba viviendo dentro de prisión. Siempre seguí las reglas del reclusorio.
Si algún día las quebré fue porque hice alguna llamada de emergencia desde adentro, pero así que yo tuviera teléfono o cosas así, no, no, ¿para qué? Vivir angustiado en dónde esconderlo y esas cosas como los veía yo, no. Cuando venían la revisión, ay, se paraban así asustados. ¿No? Yo no, estaba tranquilo, ¿verdad? Y los esperaba que llegaran, que llegaran. Escondían hasta los abanicos y esto y lo otro. ¿No? Me decían, ¿y usted qué? No, pues ahí tengo ese abaniquito nomás porque hace mucho calor, ¿no? Sí, pero si quieren llevárselo, llévense. No, 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 está bien así con un abanico. Ah, está bien. Bueno, ok. No, y revisen todo lo que quieran. Ahí está. Mis cosas, ahí están. Tenía toda la confianza porque no estaba guardando nada malo. Nada malo. Yo vivía muy a gusto, sí tuve algunos percances, sí los tuve, pero en los 4, casi 5 años, te puedo contar de uno, uno, dos, dos, y luego tres, cuatro, ah, cinco, seis, siete, ocho, que me acuerdo así rapidito de ocho situaciones, que algunos fueron más difíciles que otros. Pero la verdad, todo bien. La más difícil, por así decirlo, fue cuando llegaron, taparon las cámaras del comedor donde yo estaba y luego me rodearon y el que estaba ahí dijo que iba a matarme. Y yo me volteé hacia él, le miré, está bien, si quieres hacerlo, hazlo ya. Yo te conozco, sé quién eres. Entonces agarró un desarmador grande, largo, con punta, y lo hizo hacia atrás de su cintura, porque yo estaba sentado, y yo no me moví, ni traté de detenerlo para nada. Y no estaba paralizado ni nada, tampoco tenía miedo. En ese momento no. Cuando él dejó venir su mano, la pasó sobre mi cabeza. Y después de eso, se empezó a reír como loco y se fueron todos, ¿verdad? ¿Ah? Entonces, eh, yo creo que en vez de darme una lección a mí, se llevaron una lección a ellos, porque yo no. Tenía la escritura ahí y yo estaba leyendo la Biblia ahí en el comedor cuando ellos llegaron. Así es que, la verdad, yo me dispuse en manos de Dios, ya. Por eso te digo, yo dentro de prisión fui hombre de paz, no de guerra. Así que no te puedo hablar del resentimiento, ni del odio, ni nada de esas cosas. Que sí puse límites, sí puse límites. No me acordaba de ese incidente 9 con el del cocinero. Un día me llevaron al hospital y ya de regreso, pues ya habían pasado la comida. Me dice, mira, vete allá a la cocina y pídele un plato de comida allí al cocinero. Bueno, fui
y le estuve hablando al cocinero. Del cocinero salió hablándome grosería. Y dije, ey, cálmate. Yo no te vengo a rogar que me des comida. Yo vengo del hospital y me dijeron que viniera aquí a pedir comida. Y por eso vengo. No vengo a molestarte. Tampoco te estoy gritando groserías y medias. Así que te pido que me respetes. Sí. Así como yo te respeto, respétame tú. Ah, es que muchos, bueno, sí, muchos, pero yo no soy esos muchos. Desde entonces ese cocinero nunca más me dijo una palabra agresiva. Nunca más. Nada. Ese fue el primer incidente que tuve. No, fue como el tercer incidente. Pero sí me acordé de eso, ¿no? Poner límites a los guardias también, les puse límites. Tenían por qué maltratarme. Sí. Y tuvieron que hablarme bien, porque yo no les estaba tratando mal. Me sujetaba a las reglas y ya, pero de eso a que me estés ofendiendo, no. Y ellos aprendieron y entendieron y se sujetaron a eso. Que a otros les digas como tú quieras decirles es problemas entre tú y ellos, pero conmigo no. Y nunca les amenacé de demandas ni de nada. No, simplemente les dije, les hablé, claro. Y ellos aceptaron eso. En fin, gracias, Aide. Gracias, Gracias, Aide. padrino. Gracias. Manitas levantadas. Ángeles, adelante y después José. Bueno, soy Ángeles Neurótica y bueno, agradecida a Víctor Javier por tener la valentía de contarnos esa historia y también a la vez quitarme el sombrero porque la vida en una cárcel no debe ser nada fácil, pero pues la fe, esa experiencia de fe solamente quien la vive es quien la goza, ¿no? Y solamente tú sabes esa vivencia cómo fue realmente y pues gracias por compartirnos esa historia tan bonita. Pues deja un legado de esperanza para mí, porque digo, bueno, si dicen que una cárcel es terrible y para ti fue un espacio de aprendizaje, de crecimiento espiritual, eso cualquiera no tiene esa valentía. Y de verdad que mil gracias y pues con el deseo más grande que seas mi padrino, de poder de verdad contratar esas horas de psicoterapia, pues que primeramente que mi poder superior me conceda la gracia de poder lograr esos espacios. Serena, sí, felices 24, los quiero y los necesito. Gracias, Víctor Javier, por esa experiencia tan linda. Y gracias, compañeros, por la unidad. De verdad que sin ustedes yo sola nunca pude recuperarme y sé que hoy en día lo que he aprendido es gracias a la unidad. Y sé que ahí se hace presente un poder superior en esa unidad. Y bueno, muchas gracias y Serena, sí, felices 24, gracias. Gracias. Gracias, Ángeles. Josefat, ay, perdón, es que perdón si no se pronuncia. Josefat, creo. Si puedes abrir tu micro. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, Sí. perfecto. Mi nombre es Joseph, soy AA, en recuperación. Bueno, mi pregunta va a este tema que yo todavía no he podido superar en mí, que ya llevo de años, pues yo actualmente tengo 42 años, pero ya eso es un problema que yo vengo desde niño con eso, pues la infancia, desde que estaba en la escuela, pues en primaria. O sea, cómo yo puedo, por ejemplo, eh, o sea, porque mi problema siempre ha sido de tener miedo a poner límite a una persona que a mí o sea, que me intimida, pues su forma de hablar, su forma de dirigirse hacia mí, y de repente yo sé que esa persona pues me está agrediendo verbalmente, pues, sin alguna razón, pues en caso tal, y muchas veces
sea, no me defiendo por evitar de que caiga en una pelea y que yo salga perdiendo y eso, porque eso ha sido mi experiencia en el pasado, porque casi siempre en los momentos que lo hacía, pues me iba mal, por decirlo así, pues. Y entonces yo de mucho tiempo para acá dejé de entrar en ese tipo de confrontación, pues cuando me topaba con una persona, pues en la que tenía alguna diferencia o algo, y que esa persona, o sea, quería imponerse, pero de una manera, o sea, como agresiva, pues, o sea, ¿cómo yo hago para poner esos límites, pues, a esa persona? Porque lo que realmente a mí me invade es el miedo, ¿no? Cuando yo siento que esa persona, pues, o sea, como le acabo de decir, o sea, me intimida, pues, o sea, como yo, porque al no hacer nada, entonces me voy a la casa y entonces me voy con esa persona en la mente, qué chula está, porque no le hubiera dicho esto y tal, tal. Y entonces comienzo yo a sentirme mal conmigo mismo y o sea, es como todo el tiempo como un sentimiento de cobardía, pues. Esa es mi pregunta solamente. Gracias. Gracias por su ayuda. Adelante, Víctor. ¿No escuchas, Víctor? Bien, gracias. No. Mira, Joseph, una de las cuestiones aquí es la estrategia. La estrategia. Ser mariscal de campo implica tener visión de la postura, dónde estamos y dónde está el enemigo y qué vamos a hacer. Cuando estaba en las clases de Kung Fu y se nos hablaba de ver el terreno, dónde estábamos, dónde iba a ser el problema. Pero primeramente nosotros teníamos que huir de la pelea. Huir de la pelea no significa ser cobardía o ser cobarde. No queremos que nos lastimen ni queremos lastimar a las personas. Entonces, huir de la discusión. Discusiones inútiles. Pero la huida no es por cobardía, es por valentía y por prudencia. Es más valiente la persona que permite que la otra persona hable en su enfermedad y en su enojo y en su fastidio. Hable. Y si nos toca callar, callamos. Y si puedo irme, me voy. Y no tengo nada que responder. Pero aquí es donde entra la estrategia. ¿Cuál estrategia? Primero, le doy gracias a Dios porque la persona solamente fue agresivo verbal. Segundo, como me vean las demás personas, es problema de las personas. Pero ¿qué estoy haciendo yo aquí? Estoy íntegro. No traigo un golpe en la cara, no traigo golpes en el estómago. Estoy bien. Pasa el momento. Pues la persona, ¿qué voy a hacer con ella? Pues le voy a decir, Dios, pues yo te la encargo. Porque tú dices, Señor, que la venganza es tuya. Yo lo pongo en tus manos, Padre mío, a esta persona. Bendícela, ayúdala. Ayúdala, Señor. Y a mí dame fuerza para ser pacífico. ¿Qué dice el 11º paso? Señor, yo quiero ser instrumento de tu paz. Donde haya odio, lleve yo el amor. Allí hay odio. ¿Cómo voy a llevar el amor? Primero, no convirtiéndolo en un delincuente. Porque si yo me pongo al tú por tú,
lo voy a convertir en un delincuente, ya sea que él me lastime o que yo lo lastime. Y ambos vamos a ser delincuentes. Y como yo no quiero eso, prefiero perder para ganar. ¿Qué no hacemos así en el primer paso? Admito que soy impotente ante mi contrincante y que mi vida es ingobernable y punto, y se acabó. Quédese con su título de ganador, yo de perdedor, pero un perdedor feliz y sano. Se acabó. Pero si tu orgullo te empieza a hablar, ay, es que hubieras hecho esto, hubieras hecho lo otro, espérate, no, 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 no. Eso te va a hacer sufrir. Tienes que parar tu imaginación, tienes que romper con tu orgullo, tienes que verdaderamente ser humilde y agradecido con Dios y déjate de pensar en la persona esa. Y si sabes que por donde pasas está ese perro bravo, sácale la vuelta, date la vuelta por otra parte. Sí, si sabes que el perro es bravo, por aquí hay una calle, ahí abajo hay una calle, y a veces un perrito ahí que le gusta morder los talones, ¿no? Entonces, ¿qué hago yo? Pues me voy por otra parte, pues le saco la vuelta al perro ese, ¿no? O si me voy a ir por ahí, pues llevo una varita para que ya me vea con la vara y no se acerque. Pero ese es un perrito. Así es que si es un abusivo, pues yo le saco la vuelta y ya, ¿no? Pero en una ocasión que tuve un problema ahí, iba a ir por el agua del grupo. Estábamos en un tercer piso y un hombre se enojó y empezó a gritarme cosas y me empezó a tirar patadas y yo a ponerle el envase de agua ese para que no me golpeara. Y en una de esas se me zafó el envase. Y lo recogí y le dije, ¿sabes qué? Nadie te va a venir a chismear. Yo te digo en este momento, voy a avisarle al comandante sobre tu situación. Punto. Así. Y me fui. Bueno, total, que a él se lo llevaron. Luego regreso y está el otro del frente de la otra celda. Dice, no, ese es un asesino. Va a venir y te va a matar. Y le dije, mira, yo prefiero morir antes que doblar rodillas para cualquier tipo de ustedes, para que me obliguen a hacer las cosas que no voy a hacer. Prefiero morir. Y si ha de venir a hacerlo, pues que venga y lo haga. Eso fue lo que le dije. Yo no voy a vivir de rodillas para hacer lo que ustedes quieran. Que otros se dejen dominar es problema de ellos. Pero yo no tengo nada contigo ni nada con nadie. Y sí, regresó a la persona y lo pusieron en la misma celda donde yo estaba. Y ya me dijo, Víctor, perdóname, Víctor, porque yo fui el responsable del asunto. Yo fui el que me toleré y eso, perdóname. Está bien, Marcos, no tengas cuidado, todo está bien. No te preocupes. Fue lo que le dije. Entonces, si nosotros entendemos que callar a veces es mejor que discutir con alguien que está necio, que cualquier palabra que salga de mi boca o una sonrisa puede afectar para que él reaccione físicamente contra mí, ¿sabe qué? Yo mejor le dejo. Ahí está bien. No tengo por qué provocarlo. Me alejo. Que digan que soy cobarde, que digan.
Yo sé que no lo soy. Yo sé por qué lo hago. Entonces, pero eso sí tienes que frenar tu imaginación y eso de tu orgullo que te esté diciendo esas cosas. No, 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 no. Para tu carro, deja de pensar en eso y aprende a que Dios te defienda. Aprende a dejar a las personas y las cosas en Dios, pero aprende a tener fe. La fe es confianza, dijo Bill W, no desafío. Gracias, Joseph. Gracias, José, gracias, Víctor. Y bueno, pues ya creo que ya no hay manitas levantadas. Yo tengo una pregunta. Ay, Adelante. ¿se puede? Sí, claro que sí, adelante. Gracias. Bueno, lo que pasa es que pues, soy Areli y... Ay, permíteme, pues. Entonces, yo tengo un poquito en el programa, pero hay una amiga que quiere que yo la madrine y ya le dije pues que le pasé el número de Víctor, pero como que, o sea, no sé por qué quiere que yo lo haga y ya, y digo, bueno, ni modo de no decirle que no, porque yo también en un principio, yo no me podía madrinar con nadie más que con mi hermana. Y pues siento como esa responsabilidad porque digo, no sé, yo estoy empezando apenas y cómo te voy a decir algo. Entonces, en este caso que voy empezando, ¿qué se puede hacer, digo, para no dejar como en el abandono a la persona? ¿Cómo se puede amadrinar? Bueno, mira, la mejor política que tenemos es la honestidad. Yo te puedo escuchar, dile así, yo te puedo escuchar. Si tengo razonablemente algo que decirte, te voy a decir. Y si no, también te voy a decir que no sé qué decirte. Sí. Porque cada palabra que yo diga puede ser un bien para ti o un mal para ti. Entonces, prefiero escucharte. Yo te escucho en tus problemas, pero te puedo indicar en qué paso puedas trabajar o qué sé yo, ¿no? Pero pues así es. Si ella también es principiante, pues dale lo que tú tengas para darle. Dentro de tu aprendizaje, de lo que has aprendido, puedes compartirlo. Hasta ahí, hasta donde tú puedas. Y hablar con verdad, eso sí yo no te puedo ayudar en eso. O sea, hay que ser honesto. ¿Hasta dónde están tus límites de entendimiento o comprensión del programa? Sí. Bueno. Gracias, gracias. Sí, muchas gracias, Víctor, muchas gracias. Bueno, gracias. Gracias, Víctor. Al contrario, gracias a ti, de verdad. No sé si nada más hay mensajitos en el chat de lindo testimonio que compartiste, pero pues ya no hay preguntas. Y respecto a eso, yo nada más quiero hacer un breve comentario. En alguna ocasión, en el grupo, alguien me dijo, tú eres presa de tus emociones y de tu mente, ¿no? Entonces, digo, es real lo que tú decías, ¿no? Nunca me sentí prisionero, sino me sentí libre, ¿no? Y yo estando afuera, me sentía presa de mí misma. Era lo que quería compartir. Gracias. Eso es. Ujú. Sí, así fue en un principio, ¿no? Todos venimos de ahí. Exactamente, todos venimos de ahí. Así Bueno, es. si no hay más por el momento, compañeros, pues damos por concluido. Ay, de veras, Víctor, se me pasaba. Ahorita, antes de iniciar la junta, comentaban que pues ya terminamos el del apadrinamiento. Yo les había dicho que había sugerido el taller de tradiciones y Ujú. levantadas que sí, que querían el taller de las tradiciones. Entonces, como Bueno, hacemos el próximo pues viernes. el próximo viernes comenzamos con la primera tradición. Ok.
Ok, Víctor. Bueno, Está pues bien. entonces así lo hacemos. Pues vamos a concluir nuestra reunión como siempre, Víctor, con nuestra responsiva y la serenidad. Si nos gustas guiar, por favor. Claro que sí. Bueno, los que puedan abrir sus micrófonos y puedan repetir con nosotros, vamos con la declaración de la responsabilidad que dice: yo soy responsable cuando cualquiera y donde quiera extienda su mano pidiendo ayuda. Yo soy Yo soy responsable cuando cualquiera y donde quiera pidiendo ayuda. Quiero que Quiero que la mano de Neuróticos Anónimos siempre esté ahí. Quiero que Quiero la que la mano mano de de Neuróticos Neuróticos Anónimos Anónimos siempre siempre esté ahí. Y por esto yo soy responsable. Y por Y esto por yo eso soy yo soy responsable. responsable. Dios, Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Concédeme la concede serenidad la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Valor para cambiar las cosas que sí puedo. Valor para cambiar las cosas que sí puedo. Sabiduría para discernir la diferencia. Sabiduría, mucha sabiduría para discernir la diferencia. Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Señor, que Padre, se haga tu voluntad y y no la mía. la mía. Amén, amén, amén. Amén. Amén, amén, amén. Gracias, quedó. Padrino. Dios te bendiga. Te mando un abrazo. Gracias. Gracias, Raide. Muchas gracias, amiga. Gracias, Gracias. Javier, y gracias.